frío en Estados Unidos que deja imágenes como esta. El agua que lanzaron los bomberos de Chicago para apagar un gran incendio se congeló debido a las bajas temperaturas que se acercan a los 20 grados bajo cero. Pues desde luego, si hay algún sitio que refleje como ningún otro el frío que se está pasando en Manhattan, es esta fuente que veis a mi espalda. Desde ayer está completamente congelada y hoy los operarios han tenido que abrir con picos unos orificios para expulsar agua caliente y evitar que se rompa. Es solo una de las múltiples complicaciones que está viviendo la isla por culpa de esta ola de frío que también puede ser mortal, y por eso se ha pedido a la gente sin hogar que acudan a los cientos de centros de calentamiento que se han habilitado en la ciudad. La única nota positiva la ha puesto la policía, que dice que desde que empezó la helada no se ha cometido ningún crimen en la isla. En el Reino Unido, el aeropuerto londinense de Heathrow sufre también las consecuencias de la gran nevada. Sus responsables han reducido las operaciones previstas para este lunes en un 10%. Además, buena parte de la red viaria británica está afectada. En Italia, Protección Civil ha ampliado la alerta a las regiones más meridionales por fuertes vientos y lluvias intensas. En Polonia ya son 19 los muertos por el frío y las fuertes nevadas que afectan a casi todo el país. Ha complicado también las actividades de la población, así como el transporte terrestre y aéreo. Se estima que las temperaturas bajarán hasta los 15 grados. La José. El fuego y el agua se ceban con nuestras antípodas. Hasta hace apenas una semana los incendios devoraban el sur de Australia. Ahora son las inundaciones las que están devastando el noreste del país. Y otro rescate, el de un adolescente en Australia. El joven ha logrado aferrarse a ese árbol y evitar así ser arrastrado por las aguas del río. Los equipos de salvamento consiguen sacarlo en una operación muy arriesgada. En las últimas horas se han realizado una veintena de rescates similares a este por las inundaciones que la tormenta Oswald ha causado en el este del país. En primer lugar, paramos en Malasia, que se ha visto muy afectada por unas importantes inundaciones causadas por la combinación de las lluvias monzónicas y la marea alta, que dejan el panorama que pueden ver. El desbordamiento de los ríos arrasó 730.000 viviendas, según los reportes oficiales del gobierno nacional. Los caminos y los cultivos ahora literalmente desaparecieron, están debajo de estas aguas. El deslave también acabó con las tuberías, dejando a 1 millar de personas sin agua potable. Al menos 36 muertos y miles de desplazados en las inundaciones que desde hace varios días asolan Mozambique. Las lluvias torrenciales originadas en Sudáfrica y Zimbabue han llevado consigo la crecida del río Limpopo y las consiguientes inundaciones. La provincia de Gaza, al sur del país, ha sido sin duda la más afectada. Solo en esta zona han muerto 26 de las 36 personas fallecidas en total en todo el país. En el centro, los helicópteros y botes del ejército han rescatado a cerca de 12.000 familias. La ONU habla también de 85.000 desplazamientos. No tenemos comida ni ningún tipo de ayuda, ninguna tienda, confiesa este hombre. Dormimos a la intemperie, necesitamos un techo y algo de comer. Aquí en Europa, en Venecia, siguen pendientes del agua. Hoy comienza el carnaval y estas son imágenes de hace muy poquitos minutos en la plaza de San Marcos. Los turistas siguen caminando por pasarelas de madera después de que el jueves se inundara la plaza al subir el nivel de agua. Moments earlier, they'd been cruising Bargara's Esplanade like dozens of other families when a tornado spun in off the ocean. But the wind intensified as it moved inland. Glass shards speared through every room. It just went bang. I heard windows going. Que irnos a Italia y concretamente a Sicilia. Allí, ya lo saben bien los seguidores de nuestro programa, se encuentra el Etna, que ya ha dado señales de vida en este comienzo de año. La actividad estromboliana en uno de sus cráteres ha vuelto a dejar un espectáculo sin igual que ha cautivado a quienes se han apostado en sus faldas para disfrutar de la actividad del gigantesco volcán. En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 137 exhalaciones de baja y moderada intensidad. La actividad estuvo acompañada por la emisión de vapor de agua, gas y en ocasiones pequeñas cantidades de ceniza.
se derrite. Los ecologistas calculan que cada 3 minutos se desprende de él una superficie de hielo equivalente al estadio Santiago Bernabéu. Y todo por culpa de la pesca industrial y las explotaciones petrolíferas. Son sobre todo 6 los países que han decidido sacar toda su artillería para extraer hasta la última gota de crudo que se esconde bajo el hielo. Países como Rusia están reclamando a Naciones Unidas una mayor extensión de su plataforma continental para así poder quedarse más con ese trozo del pastel en el que se ha convertido el Ártico. Algo que ya es un desastre medioambiental sin precedentes y que puede derivar también en un conflicto internacional. La campaña Salva el Ártico de Greenpeace lleva meses recogiendo firmas para protegerlo y espera que este año Naciones Unidas lo declare Patrimonio de la Humanidad. Es fundamental que los políticos, los países que tienen frontera en el Ártico, oigan la voz de la gente. El poder de la gente puede hacer que se proteja en septiembre en Naciones Unidas el Ártico. Juegos de guerra en el Mar Negro, donde Rusia está realizando unas espectaculares maniobras navales. Los ejercicios se desarrollan cerca de las aguas territoriales sirias, lo que ha dado lugar a muchas interpretaciones. Rusia los ha desvinculado de posibles planes de intervención militar en apoyo a Bashar al-Assad. Corea del Norte vuelve a blandir la amenaza de un ensayo nuclear. Estados Unidos y Corea del Sur lo toman muy en serio, ya que sus servicios de información tienen pruebas de que el norte tiene capacidad para realizarlo. Al sur del paralelo 38, las intenciones del líder de la única dinastía comunista del mundo preocupan y mucho. Estamos observando de cerca las pruebas nucleares de Corea del Norte y su estatus militar. De realizarse sería la tercera prueba atómica de Corea del Norte tras las de 2006 y 2009. El lanzamiento con éxito por parte de la dictadura el mes pasado de un satélite al espacio hace sospechar que podría poseer tecnología balística para alcanzar incluso Estados Unidos. Según la información, estos ensayos están dirigidos a contrarrestar posibles ataques de Estados Unidos después de que la nación asiática consolide su potencial militar. De esta forma se realizaría la tercera prueba nuclear tras las llevadas a cabo en 2006 y 2009. Todo ocurre 2 días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU ampliara las sanciones contra el país tras el lanzamiento de un cohete en el pasado mes de diciembre. Corea del Norte estaría preparando una nueva prueba nuclear que podría llevarse a cabo en las próximas semanas. Lo que hay que recordar es que la amenaza nuclear en Corea no se limita solo a la nuclearización de Corea del Norte,
sino que se refiere al conjunto de la situación. Y esa situación incluye una amenaza militar histórica nuclear de Estados Unidos a Corea del Norte y un proyecto de cambio de régimen que se baraja en Washington antiguo. Siempre suena eso. Como que viene atrás del techo. Y sale el cerro ahí atrás. Cada vez más fuerte. Son las 7:58. 19:58. Es increíble. Estoy en el techo, en la terraza de mi casa. Hasta el último minuto del 2012, la memoria de la humanidad registró desusuales eventos cuyo origen no tiene explicación cabal, que modifican la vida del hombre e impactan el medio ambiente sin paralelo en la historia. Es enero del 2013 y los eventos continúan. ¿Cuál es el escenario de un futuro a corto plazo? Esta es la investigación. Cientos de aves de estornino mueren en Kentucky, docenas más en Suecia y miles de cangrejos en Gran Bretaña, sumándose los 5.000 mirlos muertos en Arkansas y cientos más en Louisiana. La versión que atribuyó la muerte al efecto de fuegos artificiales se desmintió. El Departamento de Peces y Vida Salvaje de Kentucky no encontró envenenamiento ni señales de alguna enfermedad. Es el tercer año consecutivo y el fenómeno apocalíptico no se ha explicado contundentemente. Este mapa marca el reporte del lúgubre fenómeno. Todos los continentes están marcados. Entre las celebraciones navideñas en el centro de Estados Unidos, se registraron 3 muertes debido a la serie de tormentas y nevadas, estas mucho más intensas que años anteriores. Se reportan explosiones inexplicables. Fuerte tornado en Taranto, Italia, deja 20 heridos y grandes daños en la ciudad del sur de Italia. En Rusia y Estados Unidos, esto se dibuja en el cielo. What the heck is that? Y mientras ciudades iraníes se cubren de nieve y el norte de la India presenta olas gélidas, en el centro de Madrid, ahí está. También desde la carretera de Burgos, a 100 kilómetros, se podían ver
cosas similares. Son nubes lenticulares. Ya en muchas ocasiones ya hemos emitido fotografías que nos mandaban porque precisamente parece verdad una gigantesca nave nodriza la que está sobrevolando nuestros cielos. Muy poquitas, pero muy llamativas las que tenemos, como esas todavía altocúmulos que parecen ovnis, ¿verdad? Los lenticulares. O estas... Мама, ай, мамочка, что это такое? Это плетяне. Боже, такое. Что это такое? Algunas han sido grabadas, por ejemplo, esta, Fernando García Rodríguez, el investigador onubense, visión nocturna, 4 cámaras a la vez, gran angular de 50 metros de alcance, en total oscuridad, conectadas a un secuenciador de cámaras de seguridad y grabación a disco duro. Y en una de las ventanas están viendo que hay, de verdad, una auténtica esfera de luz que parece que va siguiendo el camino, un camino donde no hay nadie, ni vehículos, ni nada. Pero Guillermo León, al observarla, decía, bueno, puede ser un insecto que refleje la luz. Si lo comparan con el resto de partículas de polvo en suspensión, no tiene nada que ver, es algo mucho más grande, que no vuelve a pasar en toda la noche. Puede ser un insecto, pedazo de insecto desde luego, que refleje luz, o es otra cosa. Para los ufólogos más clásicos sería un Foo-Fighter, una esfera, una luminaria, una pequeña aeronave de observación, dirían los más clásicos, no lo sabemos. Todos los detalles posibles de este extraño objeto volador. Еще добавь. Вон, видишь? Максимум сделай. What the heck is that? Oh my God, look at that.
La crisis está provocando muchos cambios de hábitos y de consumo. Aumenta de forma preocupante el de ansiolíticos y antidepresivos. 1 de cada 10 personas en España, el doble de mujeres que de hombres, consume hipnosedantes, fármacos para tratar la ansiedad o el insomnio. Algún antidepresivo y eso sí se vende de más en personas que normalmente no es habitual. Con receta y en farmacia se obtienen los psicofármacos, aunque hay quien los compra en internet o no cumple la dosis prescrita. Así surge la adicción y un problema de salud pública. Casi 2 de cada 10 mayores de 35 años tienen en su botiquín un fármaco tranquilizante o un somnífero recetado por el médico para tratar el insomnio, la depresión o la ansiedad. Más de 300 ticos al año deciden dejar de vivir. La presión, la desintegración familiar y la dependencia de relaciones son algunas de las causas de la depresión en adolescentes. Ellos son los más afectados por el suicidio. Un psiquiatra mexicano especializado en suicidios visitó nuestro país para aconsejar a los padres y evitar más muertes. El número de suicidas está creciendo muchísimo, pero está creciendo sobre todo en las edades de 13 y 19 años. Pero después de un tiempo suficientemente largo en que no hay respuesta a su aviso de muerte, entonces la persona se llena de rabia. Hay entonces frustración, culpas y rabia. Y entonces ya no habla, cambia de conducta. Las formas en que las personas deciden acabar con su vida también varían. Ahora los muchachos prefieren el ahorcamiento. Y esto significa una cosa muy importante. Es una búsqueda que dura muchas veces días o semanas en una tremenda soledad. Y este cambio nos hace ver que los que se están suicidando de veras quieren matarse. Para el 2020 se estima que se presentarán 200 suicidios por minuto, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y en Canadá, el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte para los habitantes de la provincia de Quebec. En lo que va del año, se han registrado 500 casos en esa entidad. Según especialistas, las bajas temperaturas generan depresión entre los habitantes de Quebec. Detallaron que la población más vulnerable es la de los jóvenes, que están entre 14 y 17 años. Una epidemia de suicidios, así califica el jefe del Pentágono, Leon Panetta, los casi 350 casos registrados entre las filas norteamericanas en el año 2012. El número de los militares que se han quitado la vida ha alcanzado un nivel récord en este plazo. La cantidad de los que se suicidaron supera incluso las pérdidas humanas que el ejército ha sufrido en Afganistán durante el mismo año. Estamos hablando de los suicidios entre los soldados norteamericanos. Al año, entre veteranos o combatientes, mueren 7.000 soldados todos los años en Estados Unidos víctimas de suicidio. Es mucho más de lo que mueren en combate en ambas guerras, en la guerra de Afganistán y de Irak. ...1984, obra de Eric Arthur Blair, bajo el seudónimo de George Orwell. Planteamiento de una vigilancia despiadada del superestado, al grado de apoderarse en vida y conciencia del hombre. El gran hermano, jefe que todo ve, todo escucha y todo dispone. Seguramente Orwell no intentaba adivinar el futuro, sino evitarlo mediante un alegato que sacudiese conciencias e introdujese a la reflexión.
El futuro previsto en la obra 1984 pareciera el presente, y es que recientemente el periodista e investigador James Bradford escribió un reporte en la revista Wired titulado "La NSA construye el centro de espionaje más grande del mundo. Cuida lo que dices". Y con ello, ¿vale la pena la pérdida de la libertad a favor de la seguridad? Todos los que usamos medios de comunicación estamos en la mira. Así lo declaró en anonimato un oficial superior del próximo centro de espionaje más grande del mundo. Este es un proyecto de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA por sus siglas en inglés. Ya se está construyendo y comenzará a operar en septiembre del 2013. Dicho proyecto se ha ejecutado en inmenso secreto. El objetivo oficial es la protección y seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos. La técnica es interceptar, descifrar, analizar y guardar todo archivo de las comunicaciones mundiales. Lo hará en tiempo real a medida que los datos son enviados por satélites y son ruteados a través de cables subterráneos y subacuáticos de redes internacionales, extranjeras y domésticas, tales como llamadas de teléfonos celulares, búsqueda en Google, información personal como recibos, itinerario de viajes, compras, etc. Y así lo tendrán tan identificado como sus movimientos. La fortificación está ubicada en Utah, en un pequeño pueblo de Bluffdale, entre los montes de Wasatch. El reporte indica un costo aproximado de $2 millones de dólares. Los planos incluyen protección antiterrorismo, que consiste en una valla diseñada como para rechazar un vehículo de 4 toneladas a una velocidad de 80 kilómetros. Circuito cerrado, sistema de identificación biométrico y planta eléctrica. Una computadora será capaz de identificar y decodificar todo lo que se le pueda llamar comunicación. En un reciente parlamento, el congresista Hank Johnson cuestionó al general Alexander Cate, director de la NSA, sobre el aparente espionaje ciudadano. Intercepts include, quote, eavesdropping on domestic phone calls and inspection of domestic emails, end quote. Is that true? No, not in that context. The question that, or I think what he's trying to raise is, are we gathering all the information on the United States? No, that is not correct. En definitiva, la humanidad sería distinta. Para algunos, probablemente cause repudio. Incluso podrán llamarlo violación a la privacidad ciudadana, invasión a conversaciones, control y espionaje sin motivo aparente. Pero para otros, la forma única de seguridad total. En el completo reportaje del periodista James Bradford se lee: archivando trillones de palabras, pensamientos y murmullos captados por redes electrónicas, para los que están dentro de la NSA, nunca será más cierto que el viejo adagio, que se ha interpretado como Never say anything. Nunca digas nada. Crece la indignación ante el objetivo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de guardar los tweets de los ciudadanos. El director de comunicaciones de esta institución afirma que así recogen el material para la investigación de la historia del país. Sin embargo, muchos sospechan que detrás de la iniciativa podrían estar otros objetivos. A partir de ahora, los usuarios de Twitter tienen que estar muy atentos, ya que nada se escapa a ser archivado y examinado. Y es que la Biblioteca del Congreso estadounidense ha comunicado que almacenará hasta 400 millones de tweets diarios. Para los expertos, se trata de una medida peligrosa que da al gobierno una herramienta más para controlar a los ciudadanos. Facebook también ha tenido problemas de privacidad. Por ejemplo, en septiembre la compañía admitió que no pudo salvaguardar los datos privados de sus usuarios que fueron comprados por un bloguero búlgaro. Pero los métodos de rastreo y seguimiento que vulneran la privacidad no se limitan a Internet. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos denuncia que las fuerzas del orden en ese país utilizan escuchas y rastreo de señales telefónicas, el seguimiento de matrículas y otra serie de técnicas destinadas a controlar a sospechosos, pero también a ciudadanos inocentes, todo ello sin una orden judicial que lo avale.
Les he convocado a esta rueda de prensa para anunciarles, y a través de ustedes a todos los madrileños, mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad de Madrid. El jueves pasado fue destituido el presidente del Banco Vaticano, el Instituto de Obras de la Religión, Ettore Gotti. El motivo vaticano fue preocupación con respecto a su gestión y negligencia. Gotti dijo que prefería callar, ya que de otra manera solo diría palabras feas. Fallece el ciberactivista Aaron Swartz. Todo parece indicar que este programador de 26 años se ha suicidado en su apartamento de Nueva York. Gran defensor de la libertad en Internet, Swartz estaba acusado de robar millones de documentos de la red, una causa abierta que su familia relaciona directamente con su muerte. Pues la historia de un hombre, McKinnon, y que da para una película, ¿no? Da para una película y la verdad es que ha sido una historia apasionante que se acaba de resolver en los días pasados, una batalla legal de 10 años. 10 años en los que el gobierno estadounidense reclamaba al hacker británico Gary McKinnon para condenarle a 70 años de cárcel, e incluso sus abogados pensaban que esa condena podía haberse cumplido ni más ni menos que en el siniestro centro de Guantánamo. ¿Por qué? Pues porque Gary McKinnon se había paseado por las redes más secretas del gobierno estadounidense. ¿Quién es Gary McKinnon? Gary McKinnon era un aficionado a los ovnis como los miles que nos están escuchando esta noche. Y él tenía un sueño como ellos. ¿Qué sucedería si pudiese entrar en los ordenadores de la NASA, de la CIA, de la Fuerza Aérea, del Departamento de Defensa, del Pentágono, para buscar una única cosa: pruebas de la existencia de los ovnis? O sea, él quería investigar, él quería saber acceder a los archivos ocultos que siempre han estado tan lejos del pueblo, ¿no? Sí, sí, además, de hecho, desde una perspectiva exclusivamente ufológica. Él no tenía interés en conocer ningún otro secreto más que los secretos ovni. Y dotado de una habilidad y unos conocimientos informáticos realmente notables, estuvo durante un año entero, de febrero de 2001 a marzo de 2002, paseándose impunemente por esas redes, por la NASA, por el Ejército, la Marina, el Departamento de Defensa, las Fuerzas Aéreas e incluso el Pentágono. Le pillaron porque llegó a obsesionarse de tal manera que empezó a descuidarse, no dormía, comía mal. Y incluso tenía mucho cuidado con los horarios, pero un día se equivocó y un operario vio que el cursor de su pantalla se movía sin que él hiciera nada. Eso en 2002 hizo estallar todas las alarmas y finalmente Gary McKinnon fue detenido en Gran Bretaña acusado de estos. Durante 10 años el gobierno estadounidense ha estado solicitando esa extradición para darle esa condena ejemplar. Y durante estos 10 años, Gary McKinnon ha estado contando lo que él vio, lo que leyó y lo que pudo sacar de esos ordenadores. ¿Y algo interesante, Santi, para nuestro público? Interesante no, sorprendente. Dijo que había encontrado pruebas de la existencia de dispositivos de energía libre, de dispositivos que utilizaban, que no hacía falta ningún tipo de combustible ni de fuente de energía conocida. Dijo que había dispositivos de antigravedad, que tenía constancia de la existencia de ovnis capturados, de que esos ovnis capturados se les había practicado la ingeniería inversa para sacar de ellos muchos adelantos de los que estamos ahora disfrutando, que había visto fotografías de estos aparatos, incluso que la NASA recibe regularmente a través de los satélites fotografías de ovnis en todo el mundo. Y no solo eso, sino posiblemente la revelación más espectacular que ha hecho Gary McKinnon es que tuvo acceso a un documento que se llamaba el libro de acceso. ¿Y qué tenía ese libro de acceso? Tenía los nombres en clave de 20 oficiales no terrestres, 20 oficiales
no de nuestro planeta, que estarían infiltrados en el ejército estadounidense. Eso es lo que ha ido contando mientras se desarrollaba ese proceso de extradición y todavía tenía una condena sobre su cabeza. ¿Y Santi, ya ha aportado alguna prueba, algún documento, ha escaneado alguno de esos hallazgos? Por desgracia, sus ordenadores fueron confiscados. Él encima, pues cuando le pillaron, destruyó muchísimas pruebas para no verse incriminado y solo podemos contar con su testimonio. Lo cierto es que es muy llamativo que ese testimonio sea de una persona que la justicia estadounidense ha estado persiguiendo con especial saña. Un proceso de extradición costosísimo en Reino Unido durante 10 años, digámoslo así, no se hace por cualquiera, sino que se trata de un preso al que querían echar el guante de una manera muy especial. En este caso va a estar perfectamente identificado el lugar donde vos estás a través de este sistema que se va a conectar por satélite a un banco de datos general. O sea que a medida que pase el tiempo, esto se va a ir ampliando, implementando, para que ninguna operación de ningún tipo, ni siquiera un pasaje en micro, en colectivo, en bus o en taxi, pueda Esto es lo que se llama el nuevo orden mundial, ¿no? Si a alguien le interesa saber de qué se trata, bueno, el mundo va para esto y después quedaremos algunos que nos vamos a negar y vamos a quedar viviendo en una aldea. Pero quiero seguir con esto que me parece un sistema de control terrible. Las nuevas leyes que indican la implantación del microchip. Registro Nacional de Dispositivos Médicos. El Ministerio establecerá un Registro Nacional de Dispositivos Médicos, en esta excepción se lo menciona como registro, para facilitar el análisis de los datos resultantes y la seguridad de cada dispositivo que sea o haya sido usado en un paciente. Esta es una posibilidad. La otra es que sea un dispositivo de clase 3 o un dispositivo de clase 2 que sea implantable, de soporte o sustento de vida. O sea, no es un microchip estándar para todos. Está el estándar y además hay niveles. Hay niveles. Exacto, así es. Fue experimentado primero con los soldados norteamericanos. ¿No me parece macabro? ¿O yo veo mal? Bueno, forma parte de la política. Vos sabés que han puesto soldados en lugares. Pierden la libertad la gente con esto. Se pierde mucho más que la libertad, se pierde todo, porque vos fijate como hace 50 años, 60 años atrás, cuando se experimentaba con la energía nuclear, colocaban soldados en trincheras en lugares a pocos kilómetros donde se hacían explotar las bombas nucleares para ver el efecto en el cuerpo humano. Se han colocado soldados en lugares donde se sabía que la radiación electromagnética generaba enfermedades terminales y en la primera guerra del Golfo murieron miles de soldados norteamericanos producto de la radiación en esos lugares que eran para captación de misiles del enemigo. Ahora todo eso se ha ido modificando, se han resguardado la salud de los soldados, se ha experimentado estos microchips primero, en vez de pagarles, se les daban estos chips que se descontaban en lugares donde ellos tenían acceso. Era todo experimental. Bueno, quiero seguir ampliando esto, que es una reiteración, pero me parece que esto de que la conciencia se fija por reiteración. Y esto forma parte de la reforma sanitaria del Estado. O sea, los genios que hacen políticas para conducir los destinos de la gente, dice, bueno, ¿cómo podemos reformar el sistema de salud? A ver, ¿qué podemos hacer para vivir mejor? Bueno, esta reforma sanitaria fue aprobada por Barack Obama y ha establecido que dentro de unos 3 años la tecnología biométrica será la credencial de identificación, en principio, para pacientes que visiten y puedan ser atendidos en un centro de salud. Obviamente somos todos ratones de laboratorio, van a probar por ahí, después lo van a aplicar para comprar, para vender, para no. La ley va a entrar en vigor, o sea, ya lo van a empezar a poner, a partir de marzo-abril del año 2013. Y quien colaboró con esto es el exministro de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, quien además colaboró con la administración de Bush y quien es el dueño de la compañía autora, todo queda entre ellos, del sistema que se llama VeriChip. Se comprometió, por supuesto, a acelerar el proceso de identificación en las clases sociales de Norteamérica para comenzar a clasificar a cada ciudadano por chip.
Primero fueron las ráfagas de tiros, después los gases lacrimógenos, las pedradas y como colofón, esto a sillazo limpio, intercalado con más disparos que salían desde cualquier sitio. Lo crean o no, es el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario, el principal de la oposición dominicana, que terminó así, con 8 heridos, por la crisis que vive tras la expulsión de ese hombre con sombrero y gafas que alza las manos y al que vitorean, Hipólito Mejía. Sus seguidores, los hipolitistas, reventaron la reunión al grito de que le devolvieran su puesto en la dirección y durante varias horas se hicieron fuertes en la sede central del partido. Un recogepelotas en el suelo. What's happened here? Todas las miradas en Hazard. Inexcusable, indefensible. Veían inexplicable la habilidad del belga para patear a un recogepelotas. Wow, that's inexcusable. Todo nació de las prisas del Chelsea por buscar 2 goles en 10 minutos y el Swansea en defenderlos. Y en esas estaba este recogepelotas que llevó su trabajo al extremo. Más que recogerla, la escondió. Y ahí entró en juego Hazard. Comenzaron con los disturbios, luego reaccionó la parcialidad de la lepra, debió intervenir la policía, como estamos observando, con bala de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta. Los hinchas del Lobo fueron evacuados por la policía, pero sus jugadores decidieron no entrar al campo de juego, ya que el padre de uno de ellos estaba en la tribuna y sufrió el impacto de balas de goma. Católica de Río Segundo golpeando al árbitro Hugo Vega y a sus colaboradores. El incidente se produjo este domingo en la cancha de Católica, que enfrentaba a Sportivo de Laguna Larga. Definitivamente no estaban para reprimir. Miren cómo lo dejan solo al árbitro, al señor Fabián Muñoz, un árbitro azuayo. Esto no puede ser. Increíble. Y no es la primera vez en Cañar, como también en Azogues hubo hechos violentos. Fanáticos del arte corporal tienen su cita en esta feria de tatuajes en Venezuela. Al evento han acudido más de 300 artistas y personajes con hasta el 98% del cuerpo tatuado. En esta nueva edición será elegida Miss Tattoo 2013.